En el día de hoy vamos a trabajar circuitos de condensadores. Mi grupo está conformado por Jefferson Alexander Morales y Karen Juliet Plata. Y quien les presenta, Alexander Angulo. Con respecto a la parte de conceptos básicos que intervienen en este tema, tenemos que la capacitancia es la capacidad que presentan los conductores para almacenar carga eléctrica. De la misma manera, tenemos que un capacitor o un condensador es un dispositivo que es capaz de almacenar dicha carga. Podemos tener configuraciones en serie, mixtas o en paralelo. Dependiendo de la configuración vamos a tener diferentes características de carga, voltaje y capacitancia. Para los circuitos en serie, tenemos que la carga va a ser la misma en todos los condensadores, mientras que el voltaje va a ser diferente. Por lo tanto, la capacitancia, teniendo en cuenta la fórmula que es la relación entre carga y voltaje, vamos a tener que para los circuitos en serie va a ser igual a 1 sobre la capacitancia de cada uno de los condensadores. Para los circuitos en paralelo tenemos que la carga va a ser igual a la carga de cada uno de los condensadores a su suma. El voltaje va a ser igual debido a la configuración que presentan y la capacitancia, teniendo en cuenta la misma fórmula, tenemos que va a ser igual a la suma directa de las capacitancias de cada uno de los condensadores. Para los circuitos mixtos debemos irlos desglosando de tal manera que obtengamos un circuito que sea equivalente al mayor y que esté reducido en su forma mínima, y de esta manera podemos hallar las relaciones de carga, voltaje y capacitancia en cada uno de los condensadores. En el laboratorio requerimos de una protoboard, también de unos condensadores con diferente capacitancia. Necesitamos también unos puentes para la conexión en la protoboard. También tenemos aquí un interruptor para abrir y cerrar el circuito, un multímetro para poder hacer las respectivas mediciones, una fuente de corriente continua para alimentar el circuito y los cables para poder hacer las conexiones. Para iniciar con el procedimiento, entonces tenemos que realizar las configuraciones de los circuitos. Vamos a empezar con la configuración en serie. Ya como vemos en la protoboard, el circuito está totalmente armado. Le asignamos a cada uno de los condensadores un número debido a que es importante saber en qué posición se está encontrando para poder realizar las respectivas comparaciones en cuanto a las propiedades de capacitancia, voltaje y carga que presentan entre las diferentes configuraciones de circuitos. Mostrando la energía al circuito, vamos a verificar la capacitancia de cada condensador. Entonces procedemos a conectarlos por medio del multímetro, polo positivo, parte negativa y positiva, y acá verificamos entonces la capacitancia de cada uno de los condensadores. Hicimos ya estas mediciones y obtuvimos la capacitancia de cada uno de los condensadores, la cual registramos en esta tabla. Para la configuración en serie tenemos en esta tabla registrados los siguientes datos, lo que corresponde a capacitancia, voltaje y a carga. La capacitancia fue la que se obtuvo en la medición del circuito, los datos que nos arrojó el multímetro antes de suministrarle corriente, los voltajes ya cuando se le suministró una corriente de 30 voltios, podemos ver que para cada capacitor el voltaje que obtuvimos fue diferente, y como es un circuito en serie, la carga acá debería ser la misma para cada uno de los capacitores. Sin embargo, vemos que tenemos diferentes valores para las cargas. ¿Esto a qué se debe? A que se está trabajando con condensadores. Ellos, en su proceso de carga y descarga continua, generan una variación de voltaje, lo que nos da también en la sumatoria de todos estos voltajes una pérdida de 2,5 aproximadamente, teniendo en cuenta que se suministraron 30 voltios. Y de la misma manera en la carga, debido al proceso continuo de carga y descarga, tenemos que no se puede obtener como tal una carga fija y determinada en cada momento, sino que presenta variaciones con respecto al tiempo. Es por esa razón que para este tipo de circuitos con condensadores también se presenta una variación en carga. Entonces acá vemos que hay diferencia y hay variación con respecto a la parte teórica y práctica del experimento. Circuito en paralelo, se le están suministrando 30 voltios y conectamos al multímetro para medir el respectivo voltaje que le entra a cada uno, que en este caso van a ser 30 por ser paralelo. Para la configuración en paralelo, de la misma manera que para la configuración en serie, registramos en la tabla los datos correspondientes a capacitancia, voltaje y carga. La capacidad
corresponde a todo el proceso de carga y descarga en los condensadores y de acuerdo a la acomodación en la que se encuentran. Para este tipo de circuitos tenemos que el voltaje, debido a la configuración, va a ser igual en cada uno de los capacitores, cosa que se cumple, mientras que la carga se va a diferir en sus cantidades, cosa que también vemos que se está cumpliendo en este caso. Un circuito mixto. Acá tenemos la configuración en serie y en esta parte está la configuración en paralelo. Procedemos a aplicar un voltaje para medir los voltajes que llega a cada condensador. El circuito mixto que se realizó para llevar a cabo este laboratorio fue la siguiente, la que vemos acá en el tablero. Entonces, para nosotros conocer las propiedades de cada uno de los condensadores con respecto a carga y voltaje, debemos desglosar este que es el circuito que se tiene inicialmente hasta su forma más reducida, que va a ser la representación del mismo como tal. Entonces empezamos el desglose, vemos que tenemos acá C4 y C5 en paralelo, entonces esos dos los podemos unir sacando una capacitancia equivalente 1 que nos va a dar este valor, quedándonos el circuito con la siguiente configuración. Acá ya vemos que nos queda toda la configuración en serie, por lo tanto de todos los capacitores podemos sacar una segunda capacitancia equivalente que va a ser la suma de los inversos de cada una. Veremos si hacemos acá el procedimiento dándonos este valor para una capacitancia equivalente 2, que como final nos va a dar la capacitancia del circuito reducido. Entonces vemos acá que esta es la mínima expresión a la que traemos el circuito y posteriormente para agregar todas las propiedades con respecto a carga y voltaje del circuito mixto que mostramos al inicio, tenemos que esta es la mínima expresión. Entonces acá ¿qué está sucediendo? A esta capacitancia equivalente le va a llegar todo el voltaje, por lo tanto registramos acá que el voltaje total que va a tener este capacitor es de 30 voltios. Entonces, mediante la utilización de esta fórmula que es básica para este tipo de ejercicios, despejamos la carga, conociendo ya la capacitancia y el voltaje, y obtenemos la carga que va a tener este capacitor. Como este capacitor es equivalente y viene de la unión de 5 condensadores en serie, ¿cuál es la característica de un circuito en serie? Que van a tener la misma carga. Por lo tanto, estos 5 condensadores, como lo vemos acá, todos van a tener 9,6 por 10 a la menos 6 coulombs de carga. ¿En qué van a diferir por estar en serie? En el voltaje que cada uno recibe. Entonces, ya conociendo la capacitancia de cada uno de los capacitores y la carga que tienen, mediante la utilización de la misma fórmula vamos a hallar los voltajes correspondientes a cada uno. Acá los tenemos registrados. Ahora, nosotros acá nos aparece otra capacitancia equivalente, esa que está correspondiente. Esta capacitancia corresponde a la unión de dos condensadores que se encuentran inicialmente en paralelo, que son C4 y C5. Entonces, ¿cuál es la condición o cuál es la característica de un circuito cuando se encuentra en paralelo? Que van a tener el mismo voltaje. Entonces, acá ya conocemos que tenemos 9,3 voltios para este condensador, por lo tanto C4 y C5 van a tener el mismo voltaje. De la misma manera, utilizando la fórmula que ya se mostró, se conocen las capacitancias, se tiene el voltaje, se halla la carga. Entonces acá ya vemos el circuito original que fue con el que se modeló este laboratorio, correspondiente al circuito mixto, y cada uno de los condensadores con su respectivo valor de voltaje, capacitancia y carga. Lo nuevo que se realizará en este laboratorio es comparar la capacitancia que viene por defecto en el condensador que trae impreso en la etiqueta con la capacitancia que se puede obtener de manera teórica reemplazando valores de las dimensiones del condensador en la fórmula de capacitancia. Vamos a comparar los datos teóricos con los experimentales. Entonces tenemos estos dos condensadores. Este condensador tiene una capacitancia de 4,7 microfaradios y este tiene una capacitancia de 1 microfaradio. Entonces procedemos a tomar los datos del diámetro, porque este es un condensador coaxial. Entonces vemos que tiene un diámetro de 5.0 y
este tiene un diámetro de 1,2. Ahora vamos a mirar la longitud del condensador. Entonces tenemos que este mide 12,2 milímetros y este mide 12,4 milímetros. Tomamos un condensador de 4,7 microfaradios. Con un calibrador medimos su longitud y luego el radio exterior que tiene el condensador. Ahora, como no podemos medir el radio interior, nos vamos a la fórmula de la capacitancia y hacemos el respectivo despeje hasta que llegamos a esta ecuación. Luego de reemplazar los valores, tenemos el radio interior del condensador es de 2,54 por 10 a la menos 3 metros. Para comprobar la parte teórica, que es lo que queremos hallar, entonces nos tiene que dar este 4,7 o aproximado. Cogemos la fórmula que anteriormente habíamos utilizado de capacitancia y reemplazamos los respectivos valores. Al calcular tenemos que la capacitancia es de 4,7 por 10 a la menos 6 aproximadamente. Teniendo en cuenta el condensador 2, tomamos las respectivas medidas con el calibrador, obtuvimos la longitud y el radio externo del mismo. Por medio de la fórmula de capacitancia, procedimos a despejar el radio interno. De allí, tomamos este valor, tomamos esta ecuación y reemplazamos los valores. Aquí obtenemos el radio interno del condensador. Ya con estos datos, podemos en la fórmula de la capacitancia reemplazar todos los valores y obtener la capacitancia teórica del condensador, la cual, si notamos, nos da muy similar a la capacitancia que el condensador trae por defecto. Ahora, basados en los datos anteriores, vamos a proceder a calcular el porcentaje de error que hay para ambos casos, que son el condensador de 4,7 microfarads y el condensador de 1 microfarad. Bueno, entonces comenzamos con el de 4,7 microfarad. Tomamos como dato teórico el que viene impreso en la etiqueta del condensador, la capacitancia que dice que trae, restado de nuestro dato experimental, que en este caso sería la capacitancia que nos resultó de hallarlo mediante la fórmula, dividido en el dato teórico. Hay que tener en cuenta que pues esta fórmula se toma como valor absoluto su resultado, entonces aquí tendríamos este resultado y al multiplicarlo por el 100%, tendríamos el porcentaje de error. En este caso, para el de 4,7 microfarads fue 0,0266%, y ahora pues procedemos a ver el porcentaje de error para el condensador de 1 microfarad. Entonces, de la misma manera, en la parte teórica, entonces la estamos viendo como el dato que viene en la etiqueta del condensador, de la capacitancia que dice que trae por defecto, restado de esta parte que sería la parte experimental, que en nuestro caso pues es la capacitancia hallada mediante la fórmula, dividido en el teórico. Esto también se toma como valor absoluto y acá se multiplica por 100 para poder obtener el porcentaje. En el caso entonces del condensador de 1 microfarad, el porcentaje de error es de 0,00913%.